Estás escuchando Susurros con Michelle, un rincón íntimo donde las palabras cobran vida. Respira profundo y déjate llevar. Gracias por estar acá. Comencemos. Mi dulce Audrina, escrita por Virginia Andrews, editada por Ann Patty y publicada en español por Plaza y James Editores. La hora del té de los martes. Las navidades llegaron y se fueron, pero apenas pude recordar nada, excepto la muñeca vestida de princesa que me enseñaron debajo del árbol, haciendo que Vera se pusiera celosa, aunque a menudo insistía en que ya era demasiado mayor para jugar con muñecas. Me asustaba la forma en la que el tiempo transcurría, con tanta suavidad, puesto que antes de que supiese lo que estaba sucediendo, ya estaba de camino a la primavera. Los días iban cayendo en los agujeros de mi memoria. A Vera le gustaba atormentarme diciéndome que cualquier persona que no tuviese noción del tiempo estaba loca. Hoy era martes, y mi tía Mercy Mary nos visitaría de nuevo, aunque me parecía que era solo ayer cuando Mercy Mary había llegado para la hora del té. Papá se estaba tomando su tiempo antes de irse esta mañana del martes. Se sentaba a la mesa de la cocina y explicaba las cosas de la vida y todas sus complejidades, mientras Vera y mi tía devoraban pastelillos como si nunca más los pudieran volver a comer. Con gran seriedad, mi madre preparaba los canapés y otras delicias para la hora del té. Era lo mejor de los tiempos, era lo peor de los tiempos, comenzó mi papá, al que le gustaba decir esas frases una y otra vez. Parecía irritar los nervios de mi madre tanto como los míos. Hacía de esto incluso una cosa terrible, eso de pensar más allá de la mañana. Siguió una y otra vez, haciendo de su tiempo de joven algo mucho mejor que cualquier época que yo pudiese conocer. La vida había sido perfecta cuando papá era muchacho. La gente de entonces era más agradable. Las casas se construían para durar para siempre y no para caerse a pedazos como le pasaba a las actuales. Incluso los perros eran mejores cuando él fue chico, más de fiar, más seguros de traer cualquier palito que se les arrojase. Hasta el clima era mejor, no tan cálido en los veranos, no tan gélido en los inviernos, a menos de que hubiese una ventisca. Ninguna ventisca actual tenía la menor posibilidad de igualarse a la frenética ferocidad de las ventiscas a las que papá había tenido que enfrentarse para ir y regresar a la escuela. 30 kilómetros, se jactaba, a través del viento y de la nieve, a través de las selliscas y de la lluvia, a través del granizo y del hielo, nada me hacía quedar en casa, ni siquiera cuando tuve una neumonía. Al acudir a la escuela superior en el equipo de rugby me rompí una pierna, pero eso no me impidió ir a la escuela cada día. Era una persona dura, determinada a ser bien educada y a conseguir lo mejor que allí había. Mamá depositó un plato con tanta fuerza que se rajó. Damián, deja de exagerar. Su voz fue ronca, impaciente. ¿No te percatas de las falsas nociones que implantas en la mente de tu hija? ¿Y qué clase de nociones te has dedicado tú a implantar?, preguntó agriamente tía Elsbeth. Si Audrina crece hasta ser una persona normal, constituirá un auténtico milagro. Amén a todo ello, contribuyó Vera. Me sonrió y luego me sacó la lengua. Papá no se percató, puesto que estaba demasiado alterado tirando dardos contra mi tía. ¿Normal? ¿Qué es normal? En mi opinión, lo normal es solo ordinario, lo mediocre. La vida pertenece a aquellos individuos raros y excepcionales que se atreven a ser diferentes. Damián, debes dejar por favor de exponer tus ideas a una chiquilla demasiado joven para entenderlas, dado que no eres ninguna autoridad sobre nada, excepto en darle a la lengua durante todo el día. ¡Silencio!, aulló papá. No permito que mi esposa me ridiculice delante de mi única hija. Lucky, discúlpate inmediatamente. ¿Por qué reía burlonamente a mi tía Elsbeth? Era mi secreta creencia que a mi tía le encantaba escuchar cómo se peleaban mis padres. Vera hizo algunos ruidos apagados y luego con grandes dificultades se puso en pie y se fue cojeando el vestíbulo delantero. Muy pronto estaba ya subiendo el autobús escolar, por el que yo vendería el alma con tal de hacerlo también como cualquier otra chiquilla que no fuese tan especial como yo lo era. En vez de eso, tenía que quedarme en casa, sin compañeros, solo con una clase de adultos que llenaban mi cabeza con nociones en batiburrillo, y luego las revolvían con una escoba de bruja de contradicciones. No tenía momentos buenos ni malos. Vivía según me parecía, en un teatro, con la cosa excepcional de que los actores que se hallaban en el escenario eran miembros de mi familia, y también yo tenía un papel que representar, excepto que no sabía cuál era. De repente, sin ninguna razón especial, me encontré dando vueltas por la cocina,
y recordando a un gatazo anaranjado que solía dormir cerca de la vieja estufa de hierro colado. Deseo que Tweedledee regrese a casa, dije melancólicamente. Estoy aún más sola desde que mi gato se marchó. Papá pegó un bote. Mamá se me quedó mirando. Verás, Tweedledee se ha ido para una larga temporada, Audrina. Su voz sonó forzada y preocupada. Ay, sí, me apresuré a responder. Ya lo sé, pero deseo que regrese a casa. Papá, no lo habrás llevado a la perrera municipal, ¿verdad? No lo habrás hecho. Que mi gato se durmiese, ¿verdad? Solo porque te obligase a estornudar. Me lanzó una mirada preocupada y luego forzó una sonrisa. No, Audrina. He realizado cuanto más he podido para satisfacer tus necesidades. Y si ese gato hubiese querido quedarse y me hubiese hecho estornudar hasta la muerte, lo hubiese sufrido en silencio por tu bien. Sufriendo sí, pero no en silencio, musitó mi tía. Observé cómo mis padres se abrazaban y se besaban, antes de que papá se encaminase al garaje. Que lo pases bien en tu té, le gritó a mamá, aunque rogaría a los cielos que dejases que Mercy Mary siguiera muerta. Lo que necesitamos es alguien que viva en aquella casita que poseemos. Así tendrías a una vecina a la que invitar a todos tus tés. Damián, le replicó dulcemente mamá. Tú sales y lo pasas bien, ¿no es cierto? Dado que permanecemos aquí cautivas, por lo menos deja que él y yo tengamos nuestras diversiones. Papá gruñó y no dijo nada más. Y muy pronto me encontré en los ventanales delanteros viendo cómo se alejaba el coche. Su mano se alzó en ademán de saludo antes de que desapareciese de la vista. No quería que se fuese, odiaba la hora del té de los martes. Se suponía que debía comenzar a las 4, pero dado que Vera había comenzado a hacer novillos para escaparse de su última clase y poder llegar a casa a las 4, la hora del té se había adelantado a las 3 en punto. Con mis mejores ropas me senté, preparada para aguardar a que comenzase el ritual. Se me requería a que asistiese como parte de mi educación social. Y si Vera se encontraba lo suficientemente incapacitada para quedarse en casa de una forma legítima, entonces era invitada también a esta fiesta. Yo pensaba a menudo que Vera se rompía los huesos solo para quedarse en casa y escuchar lo que ocurría en nuestro mejor salón delantero. Mi tensión fue creciendo mientras aguardaba a que apareciese mamá y mi tía. Primero llegó mamá vestida con su mejor traje de tarde, un suave y flotante crepé de lana de un precioso tono coralino, con unos puntitos violetas para entonar con el color de sus ojos. Llevaba un collar de perlas y pendientes con diamantes auténticos, a juego con la gargantilla. Eran las joyas de la familia Weinfer, según me habían contado muchas veces, y serían mías cuando llegase el momento. Su magnífico cabello estaba tirado hacia arriba, pero le colgaban unos cuantos mechones sueltos, y esto borraba la severidad general, y lograba que su aspecto fuese muy elegante. A continuación llegó mi tía, con su mejor atuendo, un traje de color azul marino oscuro con una blusa blanca camisera. Como siempre llevaba su pelo de tono oscuro en un moño bajo en forma de 8 en el cuello. Lucía en las orejas unos diamantitos y en el dedo índice llevaba un anillo de rubí conmemorativo de su promoción. Tenía un aspecto muy de maestra. «Ellie, ¿quieres hacer entrar a Mercy Mary?», dijo mamá con dulzura. El martes era el único día en que mi madre se permitía llamar a su hermana por su diminutivo. Solo papá llamaba a Ellie a mi tía en cualquier momento que le pareciese bien. «Ah, querida, llegas tarde», exclamó tía Elspeth, levantándose para alzar la tapa del piano y sacar de allí el pesado marco de plata que contenía la fotografía de una mujer gorda con rostro muy dulce. «Realmente, Mercy Mary, esperábamos que llegaras a tiempo. Tienes siempre la enojosa costumbre de llegar tarde. Supongo que es para impresionar. Pero querida, impresionarías también aunque llegaras pronto». Mamá se rió sofocadamente mientras mi tía se sentaba y cruzaba primorosamente las manos encima del regazo. «El piano no está demasiado duro para ti, querida, ¿verdad? Aunque confío que esté lo suficientemente vigoroso». Una vez más, mamá se rió por lo bajo, haciéndome retorcer incómoda, puesto que sabía que lo peor estaba aún por llegar. «Sí, Mercy Mary, comprendemos por qué eres siempre tan lenta. El tener que escapar de esos apasionados salvajes debe resultar agotador. Pero realmente deberías saber que se rumorea que fuiste cocinada en una olla por un jefe caníbal.
y que te devoró para comer. Lucieta y yo estamos encantadas de comprobar que se trataba de un malicioso error. Con mucho cuidado cruzó las piernas y se quedó mirando el retrato de encima del piano, colocado donde por lo general se situaban las partituras musicales. Constituía una parte del papel de mamá el levantarse y encender las velas del candelabro de cristal, mientras la chimenea chispoteaba y crujía, y las lámparas de gas oscilaban y lograban que las lágrimas de cristal del candelabro captaran los colores y los arrojasen alocadamente por la habitación. «Elspeth, querida, queridísima mía», exclamó mi madre en vez de una mujer muerta que tenía también que participar, aunque su fantasma fuese en ocasiones rebelde. «¿Ese es el único vestido que tienes? Lo llevas la semana pasada y la semana anterior. Y tu cabello, Dios mío, ¿por qué no cambias el estilo de tu peinado? Te hace parecer de más de 60 años». La voz de mamá era siempre sensiblemente dulce cuando hablaba en vez de tía Mercy Mary. «Me gusta mi estilo de peinado», respondió mi tía remilgadamente, observando a mi madre arrastrar el carrito del té con todas las delicadezas que mamá había preparado con antelación. «Por lo menos no trato de parecerme a una mimada querindonga que se pasa todo su tiempo tratando de complacer a un egoísta maníaco del sexo. Naturalmente me percato que es la única clase de hombre que existe. Esa es exactamente la razón de que haya elegido quedarme soltera». «Estoy segura de que es la única razón», añadió mi madre con su propia voz. Luego habló a la fotografía que se encontraba encima del piano. «Pero Ellie, recuerdo un tiempo en que estabas locamente enamorada de un maníaco egoísta. Enamorada lo suficientemente como para casarte con él y tener un hijo suyo. Fue muy malo que únicamente te usase para satisfacer su lujuria. Fue horrendo el que nunca se enamorara de ti». Él, replicó mi tía bufando de disgusto. «Fue solo una fantasía pasajera. Su magnetismo animal me atrajo hacia él momentáneamente, pero tuve el suficiente sentido como para olvidar y seguir con cosas mejores. Sé que inmediatamente encontraría a otra. Los hombres son todos iguales, egoístas, crueles, exigentes. Ahora sé que hubiera hecho el peor marido posible». «Es una lástima que no hayas podido encontrar un hombre maravilloso como el guapo de Damien», replicó aquella dulce voz desde el piano, mientras mi madre se sentaba para mordisquear un exquisito emparedado. Me quedé mirando la foto de una mujer a la que no recordaba haber conocido, aunque mamá decía que la vi cuando yo contaba tan solo con 4 años. Tenía un aspecto de ser muy rica. Le colgaban diamantes de las orejas, del cuello, le atiborraban los dedos. El adorno de piel del cuello de su vestido hacía de su rostro pareciese descansar encima de sus hombros. A menudo me imaginaba que si se alzase, tendría también pieles en las largas y abombadas mangas y en el borde de su falda, al igual que una reina medieval. Mercy Mary había cruzado toda África, con la esperanza de salvar unas cuantas almas de paganos y convertirlas al cristianismo. Ahora formaba parte también de esos paganos al haber sido comida, tras ser asesinada y cocinada. Según todo cuanto me había enterado tras asistir a aquellos tests, tía Mercy Mary había experimentado en un tiempo una gran predilección por los emparedados de pepinos y lechuga, hecho con la menor cantidad posible de pan con queso. A este respecto, mi madre debía hornear el pan, recortar la costra y aplanar la miga con su rodillo. El pan se cortaba entonces como los bizcochitos, en una forma caprichosa. «Es verdad, Mercy Mary», prosiguió mi tía con sus rudos modales. «El jamón, el queso, el pollo o el atún no son algo tan exquisito como tú crees. Comemos cosas de ese tipo continuamente. ¿No es así, Lucieta?» Mamá frunció el ceño, aborrecía tener que oír lo que diría a continuación, algo cruel y acerbo. «Sí, Mercy Mary adora los delicados emparedados de pepino y lechuga. Ellie, ¿por qué no la dejas comer un poco en vez de devorarlos tú sola? No te portes como una cerda, aprende a compartir». «Lucieta, querida», habló la taladrante voz del piano, esta vez proporcionada por mi tía. «Por favor, muestra hacia tu hermana mayor el respeto que se le debe.
Le das unas porciones tan pequeñas a la hora de las comidas que tiene que superar tu tacañería y comerse los emparedados que tanto adoro. Oh, Mercy, eres tan cariñosa, tan graciosa. Naturalmente deberías saber que el apetito de mi hermana no llega a verse saciado nunca. El estómago de Ellie no es otra cosa que un pozo sin fondo. Tal vez trate de llenar con comida el gran vacío de su vida. Quizás para ella sustituya el amor. Y así proseguía el té de los recuerdos, mientras las perfumadas velas ardían, la chimenea escupía chispas rojas y tía Ellie consumía todos los emparedados, incluso aquellos de paté de hígado de gallina que me gustaban tanto a mí y también a Vera. Picoteó un emparedado que aborrecía, el de esta clase que tenía un sabor parecido al que debió tener tía Mercy Mary, empapado, grasoso y esponjoso. Realmente, Lucieta, seguía tía Elsbeth empleando la voz de la querida fallecida, lanzándome una agraviada mirada, pues obviamente le desagradaba a aquello que debía haber amado más, tía Mercy Mary. Deberías hacer algo con el apetito de esa chiquilla. No es más que piel y huesos, y unos grandes y hundidos ojos, y esa ridícula mata de pelo, porque le confiere un aspecto tan horripilante. Por el aspecto que tiene, el menor viento se la puede llevar en un soplo, si es que no pierde antes la cordura. Lucieta, ¿qué estás haciendo con esa chiquilla? En ese momento escuché el rechinar de una puerta lateral que se abría. En unos segundos, Vera se metió de redondo en el cuarto. Se escondió detrás de unas macetas de helechos para que mi madre no pudiese verla, y se llevó un dedo a los labios cuando miré hacia ella. Llevaba una enorme enciclopedia médica, en cuyo cartoné delantero parecían piezas formadas con el cuerpo masculino y femenino, sin ninguna clase de prenda encima. Me encogí detrás de mí. Vera rió por lo bajo. Me arrastré hasta aquel pequeño escondrijo situado en mi cerebro, donde me podía sentir a salvo y sin temores. Pero aquel lugar daba la impresión de ser una jaula. Siempre me sentía enjaulada cuando el malévolo fantasma de Mercy Mary se presentaba en nuestro salón delantero. Estaba muerta y era algo irreal, pero de una forma u otra siempre me hacía sentir igual que una sombra sin sustancia. No real, de la misma forma que estaban muertas otras chicas. Mis manos se agitaron nerviosas para sentir mis hundidos ojos, para tocarme mis chupadas mejillas, puesto que más pronto o más tarde llegarían a mencionar también esas cosas. Mercy, habló mi madre castamente. ¿Cómo te puedes mostrar tan insensible delante de mi hija? Se levantó con un aspecto muy alto y esbelto, con su delicado y flotante vestido. Me quedé confundida, mirando aquel vestido. Era seguro que había penetrado en este salón con un vestido de tono coralino. ¿Cómo había cambiado de color? ¿Era la luz procedente de las ventanas la que hacía aparecer violeta, verde y azul? La cabeza me empezó a doler. ¿En qué estábamos? ¿En verano? ¿Primavera? ¿Invierno? ¿Otoño? Deseaba correr hacia las ventanas para comprobar los árboles. Solo ellos no mentían. Se dijeron otras cosas que no intenté escuchar, y luego mamá se acercó al piano y se sentó a tocar todos los himnos que tía Mercy Mary le gustaba cantar. En cuanto se sentaba en el banquillo de su piano, a veces sucedían cosas milagrosas. Asumía una especie de presencia en el escenario, como si hubiese una audiencia de miles de personas que fuesen a aplaudirle. Sus largos y elegantes dedos se alzaban dramáticamente encima del teclado. Luego descendían y tocaban un acorde de mando como para exigir tu atención. Tocó Rock of Ages y a continuación comenzó a cantar, tan bellamente y con tanta tristeza que deseé ponerme a llorar. Mi tía empezó también a cantar, pero yo no podía unirme a ellas. Algo en mi interior gritaba. Todo aquello era falso. Dios no estaba aquí. No acudía cuando le necesitábamos. Nunca lo hacía y nunca lo haría. Mamá vio mis lágrimas y de repente cambió el ritmo. Esta vez su himno fue tocado con un estilo rock que pareció rebotar a través de la habitación. No vayas a la iglesia en el bosque salvaje, no acudas a la iglesia en el valle, cantaba mientras se balanceaba de un lado al otro, haciendo oscilar sus pechos. Mi tía empezó de nuevo a comer pastelillos. Desalentada, mi madre dejó el piano y se sentó en el sofá. Mamá, pregunté con mi vocecilla, ¿qué es un valle? Lucieta, ¿por qué no enseñas a tu hija algo de valor?
preguntó aquella implacable voz encima del piano. Cuando mi cabeza giró, tratando de captar lo que tía Elsbeth decía, esta estaba bebiendo té caliente, que yo sabía que había mezclado con bourbon, al igual que el té de mamá. Tal vez era el licor lo que las hacía tan crueles. No sabía si les había gustado tía Mercy Mary cuando estaba viva, o si la habían despreciado. Sabía que solían burlarse de la forma en la que pensaban que había sido matada, como si no acabasen de creerse a papá, que les había explicado más de una vez que tía Mercy Mary podía seguir aún viva y ser la esposa de algún cacique africano. Las mujeres gordas son muy apreciadas en muchas sociedades primitivas, me explicó mi padre. Desapareció exactamente 2 semanas después de haber llegado allí, para realizar su tarea de misionera. No te creas todo lo que oigas, Audrina. Aquel era mi peor problema. ¿Qué habría de creer y qué no habría de creer? Sonriendo, mamá vertió un poco más de té en la taza de mi tía y otro poco en la suya propia. Y luego cogió una botella de cristal con el marbete de bourbon y llenó las 2 tazas. En ese momento, mamá localizó a Vera. «Vera», exclamó, «¿quieres una taza de té?» Naturalmente, Vera aceptó pero frunció el ceño cuando no le añadieron bourbon. Los maestros tenían una reunión y han permitido a todos los estudiantes salir antes de costumbre, se apresuró a explicar Vera. Vera, sé sincera en presencia de los muertos vivos, rió sofocadamente mi madre, que casi se encontraba ya borracha. Vera y yo intercambiamos unas miradas. Esta era una de las pocas ocasiones en que podíamos realmente comunicarnos, cuando ambas nos sentíamos extrañas y desconcertadas. «¿Qué haces para divertirte, Elio?», preguntó mi madre con aquella voz azucarada que empleaba para hablar por boca de tía Mercy Mary. «Naturalmente debes aburrirte de vez en cuando. Al vivir de esa forma, sin amigos, no tienes un estupendo marido que te haga sentir cálida y feliz en tu frío y solitario lecho». «Realmente, Mercy», respondió mi tía, mirando fijamente a los ojos de aquella fotografía. «¿Cómo voy a aburrirme cuando vivo con unas personas tan fascinantes como mi hermana y su marido agente de bolsa? Cuando ambos adoran tanto pelearse en su dormitorio que uno de ellos suele gritar, verdaderamente me siento más a salvo en mi solitario lecho, sin un magnífico y bruto hombre al que le gusta emplear su cinturón para dar zurras». «Elsbeth, ¿cómo te atreves a decir de mi mejor amigo semejante desatino? Damián y yo jugamos a ciertos juegos, es todo». Añade algo a su excitación y a la mía. Mamá sonrió en son de disculpa respecto a la fotografía. «Por desgracia, Elsbeth, no sabes nada acerca de las diferentes maneras de complacer a un hombre o darle lo que le gusta». Mi tía bufó y mostró su desprecio. «Mercy, estoy segura de que nunca permitiste a Horace que jugase esa clase de despreciables juegos sexuales contigo». «Si lo hubiera permitido, no se encontraría donde está ahora», rió por lo bajo mamá. Los ojos de Vera se hallaron tan abiertos como los míos. Ambas estábamos sentadas en silencio, sin movernos. Estoy segura de que tanto mi madre como mi tía se habían olvidado de que Vera y yo estábamos presentes. «Realmente, Mercy Mary, debemos perdonar a mi hermana que está un poco borracha. Como decía hace un momento, vivo con una gente tan fascinante que no existe el menor momento monótono. Una hija se muere en los bosques, otra llega para ocupar su lugar, y los insensatos van y le ponen el mismo nombre». «Elsbeth», estalló mi madre, irguiéndose de su posición tumbada. «Si odias tanto a tu hermana y a su marido, ¿por qué no te vas y te llevas a tu hija contigo? Seguramente habrá una escuela en alguna parte que necesite una maestra. Tienes la clase especial de lengua afilada que sirve para que los niños no saquen los pies del plato». «No», replicó mi tía calmosamente, mientras se seguía sorbiendo su té. «Nunca abandonaré este desordenado museo de trastos viejos. Es tan mío como de ella». Mantenía el dedo meñique curvado de una forma que yo admiraba mucho. Nunca había conseguido que el mío permaneciese en aquella postura durante demasiado tiempo. Resultaba raro que mi tía tuviese aquellos remilgados modales y que llevase unas prendas tan poco elegantes. Mi madre poseía ropas elegantes, pero unos modales muy poco remilgados. Mientras mi tía mantenía siempre las rodillas muy juntas, mi madre las separaba. Mientras mi tía se sentaba tan derecha como si tuviese un palo en su columna vertebral, mi madre se situaba de cualquier manera y adoptaba posturas muy sensuales. Hacían cualquier cosa para exhibir su enemistad y lo conseguían. Durante la hora del té, yo no contribuía en nada a menos que se me pidiera, y Vera, por lo general, se quedaba igual de silenciosa e inmóvil, confiando escuchar más secretos,
Vera se había acercado subrepticiamente rodeando el respaldo del sofá y ahora estaba sentada con su lisiada pierna estirada y la otra alzada hacia su mentón, mientras hojeaba lentamente aquel libro médico ilustrado que mostraba la anatomía humana. Exactamente debajo de las cubiertas se encontraba su hombre de cartulina, con numerosas capas de papel recio. En la primera estaba simplemente desnudo. Cuando se separaba aquel hombre se mostraba con todas sus arterias pintadas de color rojo, así como sus azuladas venas. Debajo de la lámina en color había otro hombre que mostraba todos sus órganos vitales. La última lámina exhibía el esqueleto, que no le interesaba en absoluto a Vera. También había una mujer desnuda que podía ser vista a sí mismo por dentro, pero que tampoco llamaba demasiado la atención de Vera. Hacía ya mucho tiempo que había sacado el feto del útero y empleaba en sus libros de texto aquella etiqueta del niño como punto de referencia. Poco a poco, Vera comenzó a separar al hombre desnudo, desplegando sus partes numeradas de papel, estudiándolas con atención. Cada órgano podía volverse a colocar en la posición apropiada cuando las lengüetas se situaban en las partes numeradas. Su mano izquierda aferraba sus partes viriles, aunque examinase también su corazón y su hígado, dándoles vueltas y más vueltas antes de levantar aquella cosa de cartulina con su mano izquierda y ponerse a examinarla con gran detalle. ¿De qué forma tan extraña están hechos los hombres?, pensó mientras volvía a reunir al hombre y lo completaba. Luego una vez más comenzó a descomponerlo. Aparté la mirada. Pero esta vez mi madre y mi tía Elsbeth estaban más que un poco bebidas. ¿Es todo tan maravilloso como pensaste que sería? Melancólicamente mi madre sostuvo la suavizada mirada de mi tía. Aún amo a Damián, aunque no haya mantenido sus promesas. Tal vez solo tonteaba conmigo misma, creyendo que era lo suficientemente buena como para ser una pianista de conciertos. Tal vez me casé para evitar averiguar lo mediocre que realmente soy. Lucieta, no creo eso, respondió mi tía con sorprendente compasión. Eres una pianista muy dotada y tú lo sabes tan bien como yo. Solo que has permitido que ese hombre tuyo haya puesto dudas en tu cabeza. ¿Cuántas veces te ha calmado Damián al decirte que no habrías tenido éxito de haber seguido adelante? Montañas, montañas y montañas de veces, cantó mi madre de una forma tonta y de bebida, que me hizo querer llorar. No me hables más acerca de eso, Ellie. Me hace sentir demasiado triste acerca de mí misma. Mr. Johansson hubiese quedado decepcionado de mí. Confío en que ya esté muerto y no averigüe nunca que no he llegado a nada. ¿Le amabas, Lucieta?, preguntó mi tía con una voz muy amable. Me reanimé. Vera también alzó la vista de su juego con aquel hombre grueso y desnudo, cuyo corazón estaba apretando con fuerza en la mano. Mr. Edmund Johansson había sido el maestro de música de mi madre cuando era una muchacha. Cuando tenía 15 años y estaba llena de nociones románticas, pensé que lo amaba. Mamá suspiró con fuerza y frotó una lágrima que rodaba por su mejilla. Volvió la cabeza, por lo que pude ver su bello perfil, y se quedó mirando hacia la ventana donde el sol invernal apenas podía filtrarse para suscitar dibujos en nuestra alfombra oriental con unos parches de luz. Fue el primer hombre que me dio un beso auténtico. Los chicos en la escuela ya lo habían hecho, pero el suyo fue el primer beso de verdad. No eran todos los besos iguales. ¿Te gustaban sus besos? Sí, Ellie, me gustaban muchísimo. Me llenaban de anhelos. Igmar me despertó sexualmente y luego me dejó sin colmar. Más de una noche permanecí tumbada y despierta. Incluso ahora me desvelo. Y desearía permitirle seguir adelante y que no terminase aquello que había comenzado, en vez de decirle que no y reservarme para Damián. No, Lucieta, hiciste las cosas bien. Damián nunca se hubiera casado contigo de haber siquiera sospechado que no eras virgen. Alega ser un hombre moderno con ideas liberales, pero en su corazón es un auténtico victoriano. Sabes condenadamente bien que no pudo hacer frente a lo que sucedió con Audrina, aunque ella hubiera podido. ¿Qué quería dar a entender? ¿Cómo hubiese podido la primera Audrina haber hecho frente a algo cuando la encontraron muerta en los bosques? De repente mamá se volvió y me vio semi-escondida. Detrás del lecho se quedó mirando como si tuviese que reajustar algunos pensamientos en su cabeza antes de poder hablar. Audrina, ¿por qué tratas de ocultarte? Ven y siéntate en una silla como una dama. ¿Por qué te encuentras tan silenciosa? Debes intervenir en algo de vez en cuando.
Nadie valora a una persona que no sabe cómo mantener cierto tipo de conversación trivial. ¿Qué es lo que la primera Audrina no supo hacer mejor que papá?, pregunté, poniéndome de pie y dejándome caer un poco como una dama en un sillón. Audrina, ten cuidado con esa taza de té. Mamá, ¿qué le sucedió exactamente a mi hermana muerta? ¿Qué la mató? ¿Una serpiente? Eso no son pequeñas conversaciones, ladró mi mamá irritada. Realmente, Audrina, te hemos dicho todo lo que necesitas saber acerca del accidente de tu hermana en los bosques. Y recuerda, aún estaría viva si hubiese aprendido a obedecer las órdenes que le dimos. Confío en que siempre lo tengas en cuenta cuando te sientas cerca de la testarudez o de la rebeldía y creas que el mostrarte desobediente es una buena cosa como respuesta a tus padres, que tratan de hacerlo todo lo mejor que pueden. ¿Y qué era lo que debía enfrentarse la primera Audrina?, pregunté con alguna esperanza de escuchar que era algo menos que perfecta. Ya es suficiente, respondió mamá de una forma más cariñosa. Solo recuerda que los bosques se encuentran en un lugar prohibido. Pero Vera cruza los bosques, mamá. Vera se había levantado y se encontraba ahora detrás del sofá, sonriéndole a mi madre de una forma conocida, que me decía que ella sabía la causa de la muerte de mi hermana mayor. Ay, no, ahora de repente deseé que no hubiese entreoído la advertencia de mamá, pues esto concedía a Vera otra arma que emplear sobre mí. Por la forma en la que la fiesta terminó, después de esto pareció que nunca conseguiría tener ningún éxito social. Tía Elsbeth retiró la fotografía. Vera se fue a su cuarto, llevándose consigo una parte de aquel hombre desnudo, y yo me quedé sentada sola en la habitación de estilo romano, percatándome de que no podía hacer preguntas directas y esperar una respuesta. Debía aprender a mostrarme más sinuosa, como cualquier otra persona, o nunca llegaría a conocer nada, ni siquiera la hora del día. El día de San Valentín se celebraba aquella misma semana, y Vera llegó cojeando a casa desde la escuela, con una bolsa de papel llena de regalos de todos sus amigos. Entró en mi dormitorio con un gran corazón rojo de raso, que abrió para revelar deliciosas chocolatinas. Son del chico que me ama más, me cantó de una forma arrogante, apartando la caja sin ofrecerme ni siquiera un bombón. Me sacará de aquí algún día y se casará también conmigo. Lo llevaba en sus ojos, en sus maravillosos ojos hambrientos. Se irá pronto. Bueno, no hay que preocuparse a dónde se vaya, puesto que me ama. Sé que me ama. ¿Y qué edad dices que tiene? ¿Y eso qué puede importar? Se sentó en mi cama y hurgó de nuevo en la bolsa de bombones mientras me miraba de una forma divertida. Puedo tener 10, 12, 14, 16 años, cualquier edad. He atrapado la magia de la primera Audrina, y la mejor y más perfecta y más bella Audrina. Espejo, espejito de la pared. ¿Quién es la mejor Audrina de todas? Y el espejo responde: eres tú, Vera, eres tú. Dices tonterías, respondí, apartándome de ella, y no puedes quedarte con unos dones que solo están previstos para chicas con mi nombre. Papá me lo contó así. Ay, papá te diría cualquier cosa y tú serías lo suficientemente estúpida para creerlo. Nunca caeré en esa trampa. Mi madre fue lo bastante estúpida para permitir que cualquier tipo con labia se la llevase a la cama, pero eso no me sucederá a mí. Cuando se produzca la seducción, seré yo quien lo haga. Y sé cómo. Ese libro de medicina me está enseñando todo cuanto necesito conocer. Esos estúpidos cursos de sexto que dan en la escuela no brindan suficientes datos. Muy pronto se acabaron los bombones y cuando esto ocurrió, Vera me entregó el vacío corazón rojo de raso. Por alguna razón, aquel corazón rojo me conmovió. Qué amable era aquel muchacho para regalarle dulces a Vera. No sabía que Vera pudiese inspirar amor a nadie, dado que no se lo inspiraba ni siquiera a su propia madre. Hasta aquí nuestro susurro de hoy. Gracias por quedarte y dejar que esta historia cobre vida contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.